Capítulo 19. 714 DNM, 24 Avi. Mes 9. Gargón, guarida del nómada en el bosque Fenrao. Necesito aguantar más, pensé mientras salía del saco de dormir en el que había estado durmiendo. Desperté sacudiéndome, me levanté y estiré todos los nudos que me había hecho por dormir en el suelo. Después de beber un sorbo de agua, salí de la tienda, respirando aire fresco y disfrutando del sol del mediodía. Anoche participé en un asalto a una línea de tren que iba de la ciudad a una mina de especia local, y regresé al campamento al amanecer. No soy precisamente partidario de meter drogas en las calles, pero negarle recursos al enemigo era una estrategia legítima y consagrada. Lo que mis aliados hicieran con esa especia me daba igual. Lo único que importaba era que se les negara uno de los pocos recursos naturales que mantenían en funcionamiento la ciudad de Gargan, lo cual aumentaría el descontento entre la población y, con suerte, ese descontento se dirigiría contra quien estaba antagonizando a los nómadas en lugar de contra ellos mismos. Estaba 50-50 en mi mente sobre a quién culparían, pero negar el flujo de recursos a la ciudad tenía muchas posibilidades de, como mínimo, impedir la prosperidad de Bresukher. Durante las últimas 2 semanas, me he dedicado a organizar esfuerzos para privar a la ciudad de recursos, atacando puntos débiles para obtener recursos para nosotros y, ocasionalmente, transfiriendo recursos a grupos dentro de la ciudad que apoyaban nuestra causa. Esta era, hasta ahora, la clave del éxito. Sin embargo, la situación había dado un giro inesperado cuando uno de los clanes con los que trabajábamos, el clan Morson, rompió el contacto con nosotros. Hay aproximadamente 12 clanes nómadas principales en Gagón, todos ellos contrarios a la visión de Bresuk del sector. Los clanes Mira y Urlan son clanes mercenarios que no se unieron a Ger debido a que sus principales patrocinadores son otros clanes nómadas, y esto les pagaron para unirse. Los clanes Skale, Senlu e Ilvan son clanes mercantes y, como no están dispuestos a involucrarse en una guerra real, aunque podrían defenderse y algunos de ellos se ofrecieron como voluntarios, prefieren proporcionar a los demás clanes lo que necesiten en lugar de luchar entre ellos. Los clanes Grom, Azul, Viran y Kol son clanes mineros especializados en un recurso específico, Beskar, hierro, oro y carbón, respectivamente. No están a favor de que el lugar quede bajo el control de una corporación, por lo que ofrecieron su riqueza y habilidades para la lucha. Por último, pero no menos importante, están los clanes Glint, Colt y Morson, clanes de pastores que cuidan grandes rebaños de ganado y que habían estado a favor de la lucha, hasta hace poco con el clan Morson. Antes de la partida del clan Morson, se enteraron de que la hija del jefe había sido capturada cuando mercenarios de los Hierro Negro lograron localizar su célula de guerreros Morson tras asaltar con éxito un almacén hipernáutico. Los Hierro Negro nos dejaron una unidad de comunicación. Sus condiciones eran liberar al heredero Morson y a todos los demás miembros del clan capturados a cambio de un acuerdo firmado que estableciera que el clan Morson se mantendría al margen del conflicto. Al no tener otra opción, el jefe trajo consigo al resto del clan Morson a la ciudad de Gargón. Es probable que los trenes de suministros ahora estén equipados con rastreadores, y como los nómadas no tienen forma de encontrarlos y detectarlos sin la frecuencia correcta, tienen que buscar manualmente el rastreador físico en cada objeto saqueado. Y cuando tienes un tren lleno de recursos, es como encontrar un cal en varios pajares. Afortunadamente, el clan Urlan propuso una solución. Mediante un blaster de pulso iónico, pueden destruir cualquier rastreador o dispositivo electrónico que Hierro Negro coloque en la carga. Claro que solo está disponible en cantidades muy limitadas debido al esfuerzo que requiere fabricar uno a mano, por lo que solo se distribuyeron media docena de estos blasters de pulso iónico a todas las células, y se fabricaron más. Si bien esto ayuda a prevenir que se repita lo ocurrido con el clan Morson, solo pone de relieve un problema importante que los nómadas enfrentan actualmente. Estamos perdiendo personal. Con cada batalla, más y más combatientes resultan heridos y necesitan tiempo para recuperarse. Si bien esto se mitiga en parte gracias a la armadura de Beskar, no los hace invencibles. Los disparos blaster aún se sentían como un puñetazo con armadura de Beskar, y múltiples impactos en la misma zona pueden causar hematomas o fracturas en los huesos. Un ejemplo notable fue de un nómada que recibió un impacto en el hígado y estuvo inconsciente durante una semana. Otro sufrió fracturas en las costillas tras recibir una docena de disparos blaster en el pecho durante una emboscada. Necesitaba contactar pronto con Bo-Katan, pues seguía operando en la ciudad, colaborando con gánsteres insatisfechos con la situación actual para intentar derrocar a Bresukher. Su red de información resultó invaluable, ya que nos proporcionó la hora y la ubicación de diversos recursos para asaltar y tomar, además de evitar las patrullas.
Sin embargo, los mercenarios y la milicia de Bresuk superan en número a nuestros combatientes en una proporción de 5-1, y esa diferencia se hace cada día mayor a medida que más combatientes resultan heridos y más mercenarios se unen al estandarte plateado de Bresuk. Que la ciudad Gargón esté desprovista de recursos no será suficiente. Necesitamos asestar un golpe devastador pronto, antes de que los nómadas sean aplastados por el desgaste. Mirando a través del campamento, vi hombres con diversos tipos de armadura y tonos de color trabajando en diversas tareas. Algunos limpiaban placas en el arroyo cercano, otros reparaban sus deslizadores y algunos limpiaban sus armas, cosas típicas de los hombres en campaña. Aunque probablemente no llegaron a luchar, parecen haberse entregado por completo a esta. Supongo que era solo uno de sus vestigios de las antiguas costumbres, que no era tan común entre los nuevos mandalorianos, ni siquiera entre los tradicionalistas en ese momento. La disposición a dejarlo todo y meterse en una pelea cuando se presentaba. Solo los invité a unirse a la lucha y empezaron a hablar de los dioses antiguos y sus ancestros. Por lo que sabía de la historia de Gargón, no se involucraron en las guerras de clanes ni en la guerra civil mandaloriana. Estaban demasiado ocupados con sus propios asuntos como para no haber sufrido el trauma casi colectivo de sus conflictos. Además, habían estado separados de la mayor parte de los combates durante los últimos 500 años. En cierto modo, era una ventana al pasado, no tan malo como, por ejemplo, la gente de Shogun, pero quizás esta gente tenía más en común con los mandalorianos de la excepción pre-mandaloriana que con cualquiera de los mandalorianos que pueblan el sector hoy en día, lo cual era una idea interesante al analizarla. Reconozco que algunos de los nómadas que me acompañaron en la incursión de anoche están recalentando las sobras en el comedor. Unos cuantos platos de carnes a la parrilla, estofado de ave y verduras asadas parecían ser el plato del día. Debo admitir que los nómadas sabían cocinar solo con sal, pimienta y algunas hierbas que encontraron en el bosque circundante. Dudé cuando usaron una pala de verdad para asar la carne. El jefe del clan Glint me ha asegurado que siempre la lavan con jabón y luego la ponen al fuego para eliminar cualquier germen, así que probablemente esté más limpia que los platos que usábamos para comerla. Después de que me demostraran que estaba equivocado al probarlo por primera vez, el chef se mostró bastante orgulloso de que sus platos pudieran competir con la alta cocina de Mandalore, usando solo una pala, hierbas y setas que recolectaba del bosque y sal marina. Ahora tengo hambre. Mis pensamientos se interrumpieron cuando un mandaloriano con armadura marrón corrió hacia mí y me ofreció uno de los saludos más antiguos. Jefe, el escuadrón de Rat ha vuelto de explorar Garbel. Han traído algunas personas que dicen estar aquí para unirse a nosotros. Un par de manos más no vendrían mal, dije con naturalidad mientras me cogía el cuello buscando a Rat y a los recién llegados. El problema es que hay un Jedi con ellos. ¿Un Jedi? Pregunté, girándome para mirarlo. Sabía que existía la posibilidad de que aparecieran los defensores de la República. Pero no esperaba que apareciera uno tan rápido. Llévame con ese Jedi, dije, tomando mi casco de la tienda antes de ponérmelo. El joven mandaloriano abrió el camino hacia Rat, cerca del borde del campamento, donde él y varios otros mandalorianos estaban custodiando a dos mandalorianos con armadura plateada y blanca y a un Jedi con sus túnicas demasiado reconocibles. Examinando a la pareja, uno era un hombre con una armadura plateada y blanca bastante estándar, con placas gruesas en el pecho, y que, por lo visto, portaba un rifle blaster. El otro hombre con armadura plateada tenía una armadura muy similar, aunque era más grande y alto que el primero y llevaba una hombrera más grande en un hombro, probablemente la que usaría para enfrentar al enemigo al disparar. Llevaban armaduras modernas de diseño estándar. De hecho, muchas de sus armaduras parecían muy estándar, como si hubieran sido creadas al mismo tiempo. El Jedi, por otro lado, era un hombre mayor de cabello verde y barba larga. Tras observarlos a los tres, les dije: soy Fenn Rau, coordinador de los clanes nómadas contra la corporación Mandal Hypernautics. ¿Quiénes son y por qué están aquí? El tipo más grande, con la hombrera pesada, asintió con la cabeza y dijo: soy Zero y este es Strike. Estamos aquí para detener a Bresuk Guerra a instancias de nuestro líder. El hombre más grande dijo con un tono de voz extraño, casi como si el casco lo estuviera alterando un poco. Luego señaló al Jedi. Ese es el maestro Jedi Ram Kota, se invitó a sí mismo. Asentí y dije: usar los colores del enemigo y, sin embargo, afirmar que luchamos contra él es una forma interesante de presentarse. El otro mandaloriano habló: nuestro líder es el verdadero plata blanca y simplemente está aquí para eliminar la fabricación de la falso plata blanca, como ellos dirían. Bajo mi casco, arqué una ceja. La idea de que el verdadero blanco plateado hubiera aparecido me pareció bastante divertida, pero muy improbable.
Sin embargo, no iba a descartar a 2 mandos con armadura Beskar moderna y un Jedi si podía evitarlo. Así que estaba dispuesto a darles el beneficio de la duda, dependiendo de lo que dijeran los Jedi. Volviéndome hacia ellos, dije, ¿dicen la verdad? Es imposible que la Orden Jedi esté a favor del pequeño golpe de Bresuker, así que, a menos que te hayan engañado para que dejaras entrar a esta gente en nuestro campamento, tendré que asumir que eres quien probablemente sepa si dicen la verdad o no. El Jedi Kota asintió. Dicen la verdad. Confirmo que están interesados en derrocar a este Bresuker, y he conocido personalmente a su líder, quien afirma ser el verdadero Plata Blanca. Dicen la verdad después de eso. Es difícil decirlo, aunque sí que su líder tiene una mente filosófica, así que no es imposible que sea el auténtico, según lo que entiendo del códice plateado original. Pensé un momento y finalmente me encogí de hombros. Bien, supongo que también estás aquí para ayudar, dije mirando al Jedi, quien asintió. Genial, un par de manos y un Jedi podrían ayudar en esta operación. ¿Hay algo más que deba saber antes de ir a comer algo? Tenemos agentes dentro de la ciudad que se han estado reuniendo, dijo Zero, el mandaloriano más corpulento. Podrías tener información que te interese. Cruzando los brazos sobre el pecho dije, estoy escuchando. El otro mandaloriano, más anodino, habló por encima del casco, alterando definitivamente su voz, aunque algo en la cadencia le resultaba familiar. Tenemos un hacker dentro de su sistema y nos han informado de que Bresuker cuenta con ayuda externa, que está trayendo droides para apoyar sus operaciones. Hemos confirmado esto con otro agente, que también está recopilando información, que el clan Morson será ejecutado mañana. ¿Qué? Gritó alguien, girándose para mirar por encima de mi hombro. Vi que varios líderes de clan se acercaban al grupo y oyeron la última parte de la historia. Se acercaron a nosotros rápidamente y exigieron saber más. ¿Cómo que están preparando la ejecución del clan Morson mañana? Creía que ya habían acordado rendirse y dejar de luchar. ¿Por qué van a ejecutarlos? Solo informamos de lo que hemos oído. La ejecución del clan Morson está programada para mañana en el Coliseo Ut. Creemos que no tienen ningún interés en negociar con nómadas que no se aliaron con ellos desde el principio. Están rompiendo los antiguos códigos de hospitalidad y negociación. Que se joda Usyk, quemaremos esa ciudad hasta los cimientos. Dijo uno de los otros líderes del clan, marchándose hacia sus hombres. Los demás empezaron a murmurar sus acuerdos antes de separarse y seguir su camino, y yo me quedé allí suspirando de fastidio, pues era evidente que era una táctica para arrastrarnos a una lucha prolongada en las afueras de la ciudad. Una táctica que, según todos los informes, parece haber funcionado. Tendría que avanzar intentando contactar con Bo para ver si al menos podemos conseguir algo de cooperación entre los clanes y las bandas en esta próxima pelea. Podría ser la diferencia entre muchos nómadas muertos y un CEO muerto. Volviéndome hacia la gente que acababa de alborotar el ambiente, dije, bueno, espero que estén listos para una pelea, porque accidentalmente acaban de causar una enorme. Les funciona, dijo Rankota. La idea es llevar a su líder a Bresuker y poner fin a toda esta situación, así que cuanto antes se celebre la pelea, mejor, creo. Volviéndome hacia el Jedi, le pregunté, ¿la Orden te envió aquí solo para causar caos o qué? El Jedi sonrió. La Orden no me envió, solo pensé que podía hacer el mayor bien aquí. Negué con la cabeza. Esperemos que sus fuerzas sean lo suficientemente fuertes como para evitar bajas masivas. Probablemente tardaremos entre 12 y 14 horas en preparar todo, así que el combate no comenzará hasta mañana. Enviaré a alguien por aquí para que les acompañe a una tienda de campaña para que puedan descansar. No sé cuánto tiempo llevan por aquí, pero supongo que subir la montaña no fue precisamente una gran aventura, así que descansen. Mañana será la batalla de nuestras vidas. Dicho esto, me di la vuelta y volví a la tienda de mando. Tomé a un ayudante mandaloriano y le dije que intentara reunir a los jefes conmigo en la tienda. Veré si puedo organizarlos mejor que si se lanzan al perímetro de defensa de la ciudad de Gargón. Por ahora, tengo restos con mi nombre. XXXX. Suite de hotel en el distrito central de Gargón City. Ursa Uren. Todo este lugar necesitaba ser quemado hasta los cimientos. Ese era el pensamiento que me rondaba mientras los miembros de mi clan me traían la información que habían recopilado. Habíamos llegado al planeta hacía 3 días con una misión sencilla y un pequeño destacamento de 15 miembros de mi clan. Debíamos recopilar toda la información posible, robar planos o armas y avanzar para asegurar la caída de este falso Mandalore. El sector mandaloriano ya tenía 2 rondando con la duquesa de Kalevala. No necesitábamos que este plateado intentara entrar también. Y por eso, como miembros de la casa Vizsla, el clan Oren había respondido al llamado para derrocar a este impostor.
Ni siquiera era un impostor muy bueno, al menos el impostor de los nuevos mandalorianos intentaba unificar a la gente. Y el mandalore secreto de Pre-Vizsla comprendía la importancia de no enfadar a todo el mundo. Este impostor de Bresukher aparentemente había aprendido su arte de gobernar de tradicionalistas como el gobernador Brox. Todos son mandalorianos a menos que tengas un objetivo. Entonces, solo las personas que te importan son mandalorianos. Toda esta operación y plan se sentían cada vez más fortuitos a medida que los explorábamos, y probablemente se habría derrumbado por sí solo sin los empujones que le íbamos a dar. Pero esto presentaba una oportunidad que no se presenta muy a menudo. Si jugamos bien nuestras cartas, podríamos conseguir armas de apoyo y equipo de diversos tipos. Esto aumentaría las posibilidades de un eventual movimiento anti-nuevo mandaloriano. Durante los últimos días, habíamos tanteado a todas las facciones posibles en Gargón, desde los clanes nómadas hasta los clanes de gánsteres y la mafia que controlaban la ciudad. Sabíamos qué facciones estaban descontentas y cuáles estaban dispuestas a negociar con Bresuk mientras pareciera fuerte. Y encontrábamos muchas oportunidades para avanzar. Ya habíamos robado bastante equipo bajo la apariencia de banda rebeldes o asaltantes nómadas. Si no dejábamos buenos testigos, cualquiera podría inventar una historia con sentido. En ese momento, teníamos varios alijos de equipo esperando la oportunidad adecuada para ser utilizados. Y el mañana se presentaba como la mayor oportunidad de todas. Al parecer, Bresukher envió un ultimátum al clan Morson para que fuera a la ciudad de Gargón con su clan a negociar la liberación de su hija o la ejecutarían. Al no ver otra opción, el jefe accedió y el clan fue capturado de inmediato para ser ejecutado públicamente al día siguiente. Desconozco los detalles exactos de cómo capturaron a la hija del jefe, pero según mis hombres, los mercenarios del Hierro Negro tienen algunos miembros competentes a su servicio, ya que lograron localizarlos tras asaltar un almacén de deslizadores y derrotarlos, lo que resultó en su captura. Aparte del hecho de que rompió una antigua tradición del clan y usó a un miembro de su familia para obligarlos a obedecer, este acto sin duda pondría al resto de los nómadas en su contra, y si mi clan interviniera en ese momento para salvarlos, entonces los nómadas le deberían un favor al clan Oreni. Como estos miembros de la casa Vizsla, podrían responder al llamado de la guerra contra los nuevos mandalorianos. Con los años, había aprendido lo suficiente del plan como para saber que Vizsla no quería iniciar una guerra masiva, sino crear suficiente descontento como para que la gente expulsara a los nuevos mandalorianos. Pero pensé que tenía algo de esperanza. La guerra es la esencia de Mandalore. El título de Mandalore no se gana con la paz. Se lucha por ella, y él también tendría que luchar por ella. Claro, mi esposo mencionó que Vizsla probablemente no quiera tomarse la molestia de reparar el daño que una segunda guerra de clanes habría causado en Mandalore, pero sigo pensando que una toma de posesión hostil no arruinaría nada importante. Aparte de la Guardia Real, no quedan mandos con capacidad de combate entre los pacifistas Utun. Simplemente se rendirían y esperarían la muerte cuando tomáramos el poder. En fin, miré la suite del clan que Hypernautic nos había proporcionado mientras algunos de mis agentes con sus armaduras amarillas y grises preparaban su equipo. Mañana sería un buen día. Sin duda, la lucha sería feroz, pero los mercenarios del Hierro Negro y sus pocos líderes mandalorianos no harían mucho contra los verdaderos mandalorianos. En cuanto a la insensata milicia plateada, aunque esté compuesta por mandalorianos, por lo que había visto, eran jóvenes insensatos. Gente que no había madurado lo suficiente como para comprender a qué se enrolaba y que no había completado su entrenamiento como verdaderos mandalorianos. Sospeché que serían carne de cañón cuando comenzara la lucha. Y no solo mis mandalorianos participarían en la lucha. Estamos preparando armas para entregarlas a los nómadas a medida que los liberáramos. Cuantas más armas hubiera en el campo, mayores serían las posibilidades de supervivencia, y por lo que he entendido los planes locales, serían al menos 50 nómadas mandalorianos, duros mandos que pasarían toda su vida en la frontera. Quizás no fueran los mejores guerreros, pero eran mejores que la milicia plateada y algunos de los mercenarios del Hierro Negro que le dieron su lealtad a Bresukher. No sabría si mañana traería una victoria completa, pero estoy bastante seguro. Derribar toda la ciudad sería un gran motivo de celebración, pero golpear al falso Mandalore en la nariz y robarle algo en su propia casa haría maravillas para romper su dominio sobre la gente. Sería una vergüenza enorme para su honor, si es que lo tenía, pero haría más daño que eso. Mientras alguien gane, la gente creerá todo lo que les digas. Pero en cuanto empiezas a perder, es cuando la gente empieza a hacerse preguntas. Y que te roben algo de forma tan pública hará que la gente se pregunte, quizás incluso tome partido. Sin duda, los gánsteres que le permitían usar la ciudad se opondrían formalmente si se mostraba débil e incapaz de defenderse.
Al fin y al cabo, ¿de qué sirve un líder si ni siquiera puede garantizar la seguridad de su ciudad natal? En realidad, no sirve de mucho, y por eso los gánsteres y la mafia harían sus propias jugadas una vez que se hiciera evidente que no podía proteger la ciudad. Sí, mañana sería un buen día para comenzar la caída de Brezucker. Y debe ser un buen día para robar todo el equipo que pudiéramos conseguir. Por mucho que sus soldados fueran absolutamente terribles, debo reconocerle a Ger una cosa: no escatimó en la financiación de su equipo. Robamos algunas de las armaduras plateadas sobrantes de Hypernautic y confirmamos que eran de alta calidad, no Beskar, pero tienen muchos sistemas modernos integrados en la armadura. Las armas también eran de fabricación concordiana, pero no estábamos seguros de cómo las había conseguido. Hasta donde sabíamos, Concordia Crescent solo se vendía en Concordia, lo que significaría que tenía que tener agentes en Concordia para comprar el equipo. Si eso fuera cierto, tendrías que perseguirlos para asegurarte de que no siguieran vendiendo equipo que planeábamos usar cuando los nuevos mandalorianos fueran expulsados. Pero eso era para el futuro, porque esta noche necesitaba llevar a los hombres de regreso a la suite en la que estábamos para que todos pudieran tener una buena noche de descanso y estar listos para la pelea de mañana. XXXX. Gargón, centro de la ciudad, Motel Kudmok. Incómodo, moví un poco el hombro izquierdo, sintiendo el peso de mi brazo protésico colgando allí. Un recordatorio constante del evento que cambió mi vida, cuando clanes rivales colaboraron para atacar Mandaltech y negarle acceso a los nuevos mandalorianos, y muchas vidas, incluyendo las de mis padres, murieron en el ataque. Tras el fin de la guerra civil, dediqué mi vida a preservar la paz para que ningún niño perdiera a sus seres queridos. Me uní a los protectores oficiales como su hacker y ayudé a atrapar criminales con ellos antes de enterarme de que la Guardia Real buscaba hackers expertos para su seguridad electrónica. Me ofrecí como voluntario y el resto es historia. Nos encontramos en un motel barato que alquilamos. Lo que se espera de un motel barato: 2 camas dobles, baño y armario. Estamos sentados en camas dobles, los chicos en una y las chicas en la otra. Tras un día recopilando información, acabamos de informarnos mutuamente sobre lo que hizo el otro equipo. Envié un resumen de lo que encontramos a X4 para que se lo enviara a Struk. Hypernautic contrató piratas para saquear antiguas batallas de la era de las guerras mandalorianas por su Beskar. La mitad del Beskar que saquearon está almacenado fuera del planeta. Mandal cuenta con un apoyo extranjero que les proporciona nuevos droides de batalla y droides supervisores para supervisar y defender sus fábricas, y el clan Morson está a punto de ser ejecutado en el Coliseo mañana al mediodía. X4 envió un mensaje diciendo que el equipo de Struk se dirigía a reunirse con los nómadas y que les avisaría en cuanto establecieran contacto. Los autobuses que entraban y salían de la ciudad estaban muy vigilados, y por lo que sabíamos, salir de la ciudad no nos serviría de nada. Para empezar, quizá no pudiéramos volver. Para segundo, las posibilidades de ser recogidos por la milicia plateada, que era una secta por lo que entendíamos, iban a aumentar, y lo más probable es que ya estuvieran vigilando las entradas y salidas de la ciudad. Sin embargo, moverse dentro de la ciudad era un poco más fácil, ya que, al parecer, la gente, a menos que estuviera directamente relacionada con la secta, daba por sentado que ya estabas dentro. Sin nada más que hacer, decidimos salir a comprar algo de comer. Encontramos un restaurante local cerca del motel y disfrutamos de la carne de charcutería que sirven allí. Estaba buenísima, no me importaría comerla de vez en cuando. Cuando volvimos al motel, ya era bien entrada la tarde. Sentados en la habitación, estábamos prácticamente perplejos, sin saber cómo proceder con la operación. Eso fue hasta que Tam ladeó la cabeza, obviamente recibiendo un mensaje de X4. Inclinándose hacia adelante y poniendo el comunicador de su casco en modo interno, dijo: los nómadas están enojados por todo el asunto de la ejecución, van a atacar la ciudad mañana. Probablemente sea lo mejor si nuestra información es correcta, dije. Si traen droide la semana que viene, las defensas crecerán tanto que los nómadas serán ineficaces para atacar la ciudad. Su ventana de oportunidad para atacar se está agotando, sin mencionar que eso también significa que esa ejecución los arrastrará a una lucha prolongada. Las bajas serán horrendas. Sin duda, dijo Tanya, con la mano izquierda sujetando la barbilla del casco mientras pensaba, pero eso significa que todas las defensas dentro de la ciudad estarán orientadas hacia afuera para resistir este ataque. Suponiendo que su plan sea atraer a los nómadas a una sola batalla y destruirlos como puedan, tendrán todo lo que tienen en los límites de la ciudad y las defensas internas serán mínimas. Me inclino hacia adelante ante eso. Sí, puede que sean mínimos, pero eso no significa que no existan.
No hay mucho que podamos hacer solo nosotros cuatro, y si empezamos a causar problemas, probablemente nos maten a tiros antes de que podamos hacer algo permanente. 4 personas en el lugar adecuado pueden lograr mucho, dijo Ordo con naturalidad. Lo que importa es cómo usarlas en esos lugares. Tanya inclinó la cabeza en su dirección antes de continuar. ¿Qué sabemos sobre el Coliseo? Me encogí de hombros antes de decir. Al estilo de los viejos UT, con muchas cámaras para filmar los sucesos y proyectarlos en pantallas gigantes para que todos pudieran verlos. Normalmente se usaba para peleas a muerte entre personas y otras criaturas, aunque eso variaba. Parecía que tenía capacidad para un par de miles de personas. Tanya sintió. Probablemente querrán público para esto, gente que difunda el mensaje aunque no se vea la cámara para que la gente entre al estadio. Click, eres un experto en cortar, ¿verdad? Si estás dentro del estadio, ¿qué crees que podrías hacer para que esta ejecución salga con muchos contratiempos? Así es, dijo entonces, es el viejo UT, no eran precisamente buenos con sus sistemas de seguridad en infraestructura civil, y un coliseo como ese es infraestructura civil. Podría apagar las luces o bajar el suelo a la zona inferior, como suelen tener todos los estadios. Incluso poner un mensaje personal en los televisores de pantalla grande si quisiera. Tanya se inclinó de inmediato con interés. Lo que dices es que si logramos meterte en ese estadio, podrás sembrar tanto caos que los condenados a muerte tendrían la oportunidad de escapar a las calles si les prestáramos un poco de ayuda. Lo cual, considerando que estaban a punto de ser asesinados, probablemente nos ayudaría a derrotar a False Silver una vez que los equipáramos con armas y armaduras. El caos atraería tropas de las afueras de la ciudad, lo que facilitaría mucho la entrada a los nómadas. No me gusta hacia dónde va esto, pero sí, es una oportunidad que podría presentarse si estuviéramos dentro del Coliseo. Crear un caos así no significa que vayamos a ganar, solo significa que podrían presentarse más oportunidades. Quizás simplemente salgamos de la ciudad con los nómadas que escapan. Quizás encontremos la oportunidad de hacer aliados dentro de la ciudad y atacar a Bresukher en su propia torre. Todo se trastornará. Suspiro, pues decía la verdad. El caos que invadiría las calles brindaría muchas oportunidades a mucha gente. La paz que Bresukher había creado se volvería inestable y las posibilidades de atacarlo en su casa serían infinitas. Soltando un suspiro de fastidio dije, está bien, pero ¿cómo vamos a entrar al Coliseo? Tanya sintió antes de decir, como dije, quieren un público cautivo en el estadio y probablemente nos dejarían entrar. Si jugamos bien nuestras cartas, incluso podrían pensar que somos parte de su pequeña milicia plateada y dejarnos entrar a lugares donde no deberíamos estar. Esa idea me intrigaba. Al inclinarme hacia adelante, tuve que pensar en ello mientras Tanya continuaba. Parece que Plata Falso ha ideado todo este plan con la idea de que el Plata Real nunca se presentaría ni intentaría infiltrarse en su base. Creen que usar el color simplemente le permitirá marcar a su gente fácil de persuadir a los maleales. Pero eso nos da una oportunidad. Podemos participar en esta pequeña ejecución y movernos sin llamar la atención porque somos miembros de la milicia plateada. Por supuesto, somos leales a Plata Blanca y a Mandel Hypernautics. Asentí con el casco y comenté un problema. Por esa misma lógica, ahora llevamos los colores del enemigo. Si nos movemos y nos topamos con alguien que esté en contra del enemigo, tenemos muchas posibilidades de que nos disparen, ¿no? Si le permitimos conservar los colores, dijo Tanya, sin dejar de frotarse la parte delantera del casco como si fuera su barbilla. Dijiste que podías poner lo que quisieras en la pantalla. Si pregrabáramos un video, ¿podrías ponerlo en pantalla para que lo viera todo el estadio? Exhalando profundamente, pensé por un momento y dije, teóricamente sí, si los sistemas de seguridad del estadio no se han mejorado demasiado respecto al estándar UT, podría poner lo que quiera en sus cámaras. Así que si creáramos un video señalando algunas inconsistencias entre el Códice de Plata y sus declaraciones, además de afirmar que el verdadero Silver estaba en el estadio para recuperar su nombre, eso causaría cierta confusión. Claro que habría algunos fanáticos, pero otros, como mínimo, se harían a un lado y esperarían a ver quién gana. Si el video está bien grabado, podríamos esperar a que algunas personas se unan a nosotros, dijo Ordo con naturalidad. ¿Y cómo se va a hacer exactamente el video? Pregunté mirando al chico. Hay puntos de ruptura claros entre su discurso sobre el asunto y el primer códice, dijo Tanya. Intentar abordar esos temas desde el anonimato en toda la galaxia no sería efectivo, pero si la persona está en el edificio, existe la posibilidad de violencia inminente que puede avivar la discusión. No importa quién esté bajo la máscara, si alguien te dice que eres un mentiroso, estas son las razones, y voy a demostrarte personalmente que lo eres. Solo espera unos momentos a que suba.
Lo único que importa es que esa persona esté allí y venga. Suspirando, negué con la cabeza y dije, bien, entiendo tu punto. Grabaremos un video para mañana y luego nos infiltraremos en el Coliseo para liberar al clan. Ojalá tu plan funcione, y a partir de ahí veremos qué pasa. XXXX. Ciudad Gargón, Coliseo. Tanya Crise. Parece que mis suposiciones sobre el estado de la seguridad son correctas y erróneas a la vez. Como sospechaba, no todos los mercenarios vestidos de negro estaban cerca del Coliseo. Probablemente los habían enviado a las afueras de la ciudad, preparándose para cualquier asalto que se avecinara. Al parecer, quienquiera que estuviera al mando de esta ejecución fue lo suficientemente inteligente como para mantener algún tipo de seguridad alrededor del Coliseo. Aunque, considerando quiénes eran, posiblemente me vendría bien que todo saliera bien. Todos los soldados de plata que habían creído las palabras del falso plateado serían mis enemigos o mis aliados. Todo depende de cómo salgan las cosas. Para intentar disipar cualquier sospecha, nos dividimos de nuevo en grupos de 2. 2 parejas podrían entrar con mucha más facilidad que 4. Además, si algo salía mal, un grupo tendría libertad para rescatar al otro con un poco de suerte. Sin nada que hacer mientras esperábamos en la fila, miré a mi alrededor. La multitud que se dirigía al estadio Coliseo era bastante grande. La mayoría parecían lealistas vestidos de plata. Había algunos hombres de negocios por el aspecto de sus trajes, y sus armaduras eran poco visibles. La ciudad en sí es muy utilitaria, similar a la que tenía Nueva York cuando entré a los Estados Unidos por primera vez después de la guerra. Grandes rascacielos de hormigón por todas partes, anuncios por todas partes, y decenas de seres conscientes llenaban las calles. También vi a otros mandalorianos entrar al Coliseo. ¿Qué planes tenían? No lo sé. ¿Eran leales a la falsa plata? ¿Estaban allí porque odiaban a los nómadas? ¿Solo querían ver si todo se iba al garete? Todo era posible, así que no sabía dónde estarían en el caos que estábamos a punto de desatar. Lo que sí sabía era que ya casi estábamos en la taquilla. Una vez dentro, nos dirigiríamos al palco técnico, donde nos encontraríamos con Moki Escota para ver qué podíamos hacer para controlar el estadio. Solo necesitábamos que todo saliera a la perfección. Por eso estaba tan preocupado. Porque, bueno, recordaba mi vida anterior y conocía el viejo dicho de que ningún plan sobrevive al contacto con el enemigo, aunque admito que la mayoría de las veces yo había sido el enemigo que sumía la situación en el caos. No significaba que no fuera cierto aquí también. Sería muy fácil que la situación se volviera en mi contra y que algo saliera completamente mal. Y, por supuesto, justo cuando pensaba en eso, sentí una mano agarrándome del hombro, ya casi estábamos al frente de la fila. Al girar la cabeza, vi a un hombre con armadura plateada mirándonos, con el rostro oculto por el casco, pero ladeado para demostrar curiosidad y sin malas intenciones. Tenía una mano en mi hombro y la otra en ordo mientras decía, oigan, ¿ustedes dos son buenos con el blaster? Si mi cara hubiera sido expuesta, la incredulidad que me daba la pregunta probablemente habría provocado una pelea. Por suerte, los cascos mandalorianos reducían este tipo de situaciones, pensándolo bien. Somos excelentes tiradores, ¿por qué lo preguntas? Pregunté, agradecido de que mi voz se hubiera vuelto un poco más grave. Genial, unos reclutas enfurecieron a Ingra al negarse a participar en la ejecución. Les ha quitado la armadura y los ha alineado junto a los nómadas, así que necesitamos más ayuda. No sé empezó Gordo, pero lo detuve poniéndole una mano en el hombro. Es una lástima que traicionaran su juramento al Códice de Plata de esa manera. Con gusto nos uniéremos al pelotón de ejecución para acabar con estos perros desobedientes. Un poco duro, pero a Ingra le encanta ser dramática, así que más poder para ti, dijo el mandaloriano antes de sacarnos de la fila. Por el comunicador interno de mi timón, escuché a Gis preguntar, ¿cuál es el plan? Esto no estaba en el borrador inicial. Estoy modificando el plan. Esta es una oportunidad que podemos aprovechar para nuestro beneficio. Respondí antes de tocar mi brazalete para cambiar la intensidad de la señal con la esperanza de alcanzar a los demás. Continúen con la misión. Nos hemos desviado, pero estaremos allí para causar el mayor caos posible cuando comience la fiesta. Por suerte, Click nos respondió. Bien, vete y vive tu propia aventura. Yo me encargo de la tecnología, pero que no te maten. Seguro que si lo haces, la duquesa nos va a poner precio a los auriculares. Me reí entre dientes, sin creer que fuera a llegar tan lejos. Aunque admito que parecía tener una opinión más favorable de nuestra relación que la mayoría de los jefes, así que quizá estaba subestimando su capacidad para llegar. Nos llevaron rápidamente por varios pasillos hasta que nos llevaron a una sala de espera con un grupo de otros mandalorianos vestidos de plata.
La mayoría llevaban otros colores mezclados con sus marcas plateadas y blancas. Algunos verdes, algunos rojos, un par azules y una persona potencial de allí llevaba rosa. En total, eran unas 30 personas. Pero por lo demás, nada demasiado interesante sobre el grupo. Antes de que tuviéramos la oportunidad de acomodarnos, entraron 2 mandalorianos con armadura negra y empezaron a repartir rifles blaster. Los Galar 15 son básicamente Westar 35 de gran tamaño, pero por lo demás eran buenos blasters. De hecho, ya llevaba uno en la espalda, oculto por la extensión de mi capa de hombro, en mejor estado que el que me habían dado. Este parecía haber servido durante años en alguna guerra, a juzgar por sus marcas de daño. Una rápida comprobación de mi munición también reveló que solo tenía suficiente gas para 2 o 3 disparos. Pensándolo bien, es una decisión inteligente. Si algo sale mal, no quieres que quienes reciben las armas tengan lo mejor. Quieres que tengan lo peor con la menor cantidad de munición posible. Pero ahí se acabó la competencia, ya que nadie me pedía mis pistolas ni me revisaba el rifle, y muchos otros mandalorianos tenían sus propias armas. No tan buenas como una Galar 15, según he notado, pero aún así, una señal de que no estaban pensando bien al plan. Claro que, a menos que todos escribieran su nombre en sus blasters, es muy fácil que alguien diga que el blaster de otro es suyo. Así que, para asegurarse de que esto no ocurra y evitar problemas, no se molestan en confiscar armas personales. Si yo fuera un asesino, me acercaría muchísimo a su líder con una carga completa de munición, al ritmo que va esto. Este hombre fue necesariamente autodestructivo y fue básicamente un ejemplo perfecto de por qué los mandalorianos deben superar la ideología de la conquista. Antes de que pudiera pensar mucho en el tema, un hombre de plata con armadura a rayas negras entró en la habitación, empezó a observarnos y asintió con su casco en señal de aprobación. Tenía marcas en el casco que indicaban que estaba familiarizado con el combate, especialmente el aéreo, y llevaba una mochila propulsora pintada a rayas blancas y negras. Sí, lo harán. Felicitaciones, hijos del Códice Plateado. Hoy demostramos que somos los miembros leales del nuevo orden que se creará en este planeta y, con el tiempo, en todo el sector. Hoy mostramos lo que les sucede a quienes intentan jugar con su lealtad. En unos minutos, marcharemos y escucharemos un discurso de nuestro líder, quien no pudo estar aquí hoy debido a circunstancias atenuantes. Después del discurso, apuntaremos y ejecutaremos a los traidores y demostraremos que nunca fueron verdaderos mandalorianos, sino simples desechos del yermo. Vaya, mierda, el hombre era tan cobarde que ni siquiera iba a estar aquí para verlos morir con sus propios ojos, pero probablemente era lo mejor. Oh, estaría bien terminar esto hoy, tener la pelea allí mismo en la arena y resolver la situación, pero eso probablemente habría significado más guardias aquí. Cuantos menos guardias tuviera que enfrentar en la arena, mejor. La figura que nos observaba una vez más dijo, es un honor contar hoy con la presencia de miembros tan leales de la milicia plateada. Sé que, como a la mayoría de ustedes, el primer códice probablemente les intrigó. Tenía sus dudas sobre la viabilidad del trabajo. Pero el segundo códice ha demostrado que está dispuesto a mejorar sus métodos, y revelar su identidad ha demostrado que está cumpliendo sus promesas. Con su apoyo financiero, podremos finalmente derrocar a los nuevos mandalorianos y encaminar al sector hacia un futuro próspero. Jura ahora tu lealtad a la Plata Blanca y al futuro mandalore del sector mandaloriano. Dijo, poniéndose el puño sobre el pecho en señal de saludo. Vamos, el códice apoyaba a los nuevos mandalorianos y defendía su viabilidad para un futuro próspero. Que la gente se lo creyera demuestra su ingenuidad al apoyar a cualquiera que diga algo en contra de alguien que les desagrada, o simplemente mienten sobre su apoyo al códice y simplemente buscan oportunidades para perjudicar a los nuevos mandalorianos. Francamente, no me interesaba averiguar la verdadera respuesta. Quizás tener esa respuesta real sería útil, pero en ese momento tenía casi claro lo que debía hacer y no necesitaba la verdadera respuesta de por qué tantos se habían aliado con este fanático imbécil. Solo sabía que debía dar ejemplo con él y con quienes lo siguieran, empezando por este maníaco genocida que iba a intentar matar a todo un clan de mandalorianos solo porque no decidieron aliarse inmediatamente con este dictador. A este paso, iba a tener que publicar un segundo volumen del Códice en secreto para dejar claro que no debía seguir a dictadores en guerras genocidas o guerras civiles absurdas. Y este títere corporativo era definitivamente un dictador en ese momento. No había oído a nadie decir nada sobre que algún clan lo declarara Mandalor, ni que simplemente se declarara así y dejara creer a la gente que era el blanco plateado original, a la vez que obligaba a la gente a aliarse con él mediante el poder militar. Eso es un dictador, no un líder electo, como propuse en mi códice. Pero esos eran argumentos para otro momento.
Por ahora, me callé, pues no quería hacer ningún movimiento hasta que estuviéramos en posición. Sin mencionar que nos iban a enviar a ejecutar no solo a un clan, sino también a miembros de la milicia plateada que, al parecer, empezaban a hacer preguntas. En teoría, la gente a la que me había estado acercando decía mucho del hombre que tenía delante, que hacer demasiado ruido me llevaría a la primera fila de la línea de fuego. Así que esperaría mi oportunidad con cuidado. Me puse la mano sobre el pecho y me juré lealtad mentalmente, porque me aseguraría de que supieran quién era el verdadero blanco plateado al final de esto. Asintiendo en señal de aprobación, dijo: muy bien, salgamos y matemos a algunos traidores. Con eso, lo que probablemente eran sus sargentos, comenzaron a ordenarnos que pasáramos por un conjunto de puertas dobles hacia una rampa que conducía al área principal del Coliseo. Rápidamente, estos sargentos nos obligaron a formar una fila frente a otra con las manos atadas a la espalda y los ojos vendados. Afortunadamente, al parecer, les habían quitado los cascos y los habían tirado delante de ellos, en la arena del estadio. Una vez formada la línea, el líder de la milicia se adelantó y gritó a la multitud: estos traidores han sido declarados desleales a nuestro líder y, aunque Plata Blanca no está aquí para juzgarlos en persona, lo haremos en su nombre. Sin embargo, ¿puede hablarnos un momento para darnos un mensaje sobre los méritos de la lealtad a nuestros líderes? Señaló una pantalla mientras ocurrían dos cosas: una serie de explosiones a lo lejos, como si se tratara de un tiroteo. Sin duda, el falso plateado estaría absorto un momento mientras lidiaba con eso, así que la ejecución se pospondría unos segundos. Eso me dio tiempo para ocuparme de lo segundo que ocurrió. El segundo fue Click apareciendo en mis comunicaciones y diciendo: estamos dentro, ¿cuándo quieres el video? Espera a que White Silver se transmita, dale un momento para que diga algunas palabras y luego interrúmpelo. Entendido, respondió, y me quedé en la fila esperando. No era muy dado a las teatralidades, pero entendía lo suficiente de la cultura mandaloriana como para comprender sus méritos en algunos casos. False Silver había aparecido en escena con un vídeo de propaganda, para parecer lo más en control y legítimo posible. Para romper con esa percepción de control, lo que se necesitaba era ser igual de teatral. XXXX. Afueras de la ciudad de Gargón, Ramkota. Bueno, esto me trajo viejos recuerdos. A mi alrededor había hombres cargando, gritando y disparando blasters, afortunadamente no hacia mí. Frente a mí, nos encontramos con un grupo de tropas semi-atrincheradas a quienes, al parecer, no les habían enseñado que una trinchera debe usarse como cobertura. O bien, les habían dicho que la armadura que llevaban era Beskar, ya que muchos habían estado en fila esperando para dispararnos mientras conducíamos dentro del alcance de sus blasters en motos y coches deslizadores. Aprendieron rápidamente que su armadura no era Beskar y que no debían hacerlo por ahora. Muchos de ellos habían muerto por la descarga inicial de cañones montados en deslizadores y mandalorianos desmontados que se movían de un refugio a otro. Zero y Streak están por aquí, hemos estado viajando en el mismo Speeder. Pero bueno, los mercenarios negros tienen un cañón blaster que dispara nuestro Speeder por debajo de nosotros, lanzándonos en varias direcciones. No sé dónde terminaron. Solo sé que mi túnica Jedi estaba cubierta de barro, tenía una pistola blaster en una mano y un sable de luz desactivado en la otra. Aunque pensaba en encenderla cada instante, un disparo casi me alcanza. Estaba agazapado detrás de una losa de hormigón que solía ser un edificio, uno que parecía haber sido volado en preparación para retirar toda la cobertura del campo de batalla. Aparentemente no sabían que cuando se quita toda la cubierta del campo de exterminio, se supone que hay que quitar los escombros que dejó la demolición y que varios mandalorianos y yo aún podríamos usar para escondernos detrás de ellos. Dada mi situación, desde donde estaba podía ver a varios mandalorianos avanzando lentamente, usando sus armaduras para absorber parte del fuego blaster desde lejos. Desafortunadamente, algunos recibieron impactos y no se levantaron, mientras que otros lograron mantener su posición incluso bajo un fuego constante. Existía una gran posibilidad de que este pequeño avance hacia la ciudad fracasara si la cadencia de fuego continuaba. No iba a permitirlo. Habíamos llegado tan lejos, y que me había llamado Plata Blanca. Ah, sí, un buen multiplicador de fuerza. Bueno, hora de hacer mi parte, murmuré, y con mi sable de luz activado, entré en el campo. Centrándome en la defensa, despedí algunos proyectiles hacia ellos, lo que provocó que recibieran más al ver mi sable de luz brillante. Pero lo importante es que apartaron la vista de los mandalorianos que me rodeaban, quienes vieron la oportunidad. Salieron de sus escondites y empezaron a disparar contra la línea enemiga, sorprendiendo a quienes intentaban dispararme. Tras unos instantes, comencé a lanzar proyectiles reflectantes hacia la línea mientras los mandalorianos me cubrían.
De hecho, 3 o 4 de ellos cayeron tras mí, disparando por encima de mi hombro. Fue bastante cómico, pero no importaba cómo pareciera. Lo importante era que fue efectivo, ya que rápidamente cruzamos la distancia entre la improvisada línea en la que nos habíamos visto obligados a entrar y la terrible posición de entrada del enemigo. Saltando a la trinchera, apunté mi sable de luz al soldado vestido de negro más cercano y le dije: ríndete ahora o enfrenta las consecuencias de tus acciones. El soldado, en particular, miró a los mandalorianos que se apiñaban en la trinchera detrás de mí, añadiendo sus armas a la línea, y simplemente dejó caer su arma y él mismo al suelo. El que estaba detrás de él, sin embargo, opuso más resistencia de inmediato e intentó dispararme. Lo desvié hacia él y cayó al suelo. El tercero dobló una esquina y luego dijo algo en mando que no entendí antes de correr en la otra dirección. Al girarme para mirar por encima del hombro, vi que los mandalorianos nómadas también estaban limpiando la trinchera en la otra dirección, aunque los que estaban detrás de mí estaban listos para avanzar hacia donde yo miraba. Sonreí y dije: caballeros, que algunos hombres capturen a los prisioneros que se rindieron. Podrían tener información útil que podamos usar más adelante. Los demás, tenemos un clan que salvar y una compañía que derrocar. Me volví hacia la trinchera, con el sable de luz cerca, sintiendo un poco de nostalgia de mi juventud. Básicamente crecí en trincheras como estas, aunque estaban en mucho mejores condiciones que esta. Mi planeta natal llevaba generaciones sumido en una guerra de trincheras y me había acostumbrado a luchar desde niño. Así que, limpiar una trinchera, eso se ha convertido en algo natural para mí. Aunque no lo había hecho en 30 años, me viene a la mente cómo montar en moto. Avanzando hacia las trincheras, intenté forzar la rendición siempre que pude. Algunos aceptaron mi oferta, los que no, acabaron muertos o acribillados por los mandalorianos conmigo. Sin embargo, en una de las secciones más mejoradas de las trincheras, me encontré con la primera persona que logró pasar al mandaloriano disparando por encima de mis hombros. Al pasar por una sección de la trinchera que parecía desembocar en un búnker, alguien salió de su escondite. Oí el fuerte y reverberante gong y uno de los nómadas cayó, seguido del sonido de un arma al estrellarse contra el suelo por un impacto, seguido de otro estallido. Rápidamente, me giré y alcé mi sable de luz justo a tiempo para recibir el arma del atacante. Una pala se estrelló contra mi sable de luz y se partió por la mitad, haciendo que la mandaloriana que había activado la trampa retrocediera de un salto, mirando su arma con confusión, antes de volver a mirarme. Rápidamente noté que no era una de las mercenarias vestidas de negro, sino que llevaba una armadura azul y roja, con detalles amarillos alrededor del casco. Retrocediendo un paso, la mandaloriana practicó un par de golpes antes de soltarla. Mirándome, dijo: bueno, me siento superada. La mandaloriana dijo, revelando una voz femenina, algo que se hizo más evidente al observar más de cerca su armadura. ¿Qué te parece si damos por hecho un empate y me dejas entrar corriendo a la ciudad? Levanté una ceja y dije: no veo ningún problema con eso, dudo que un blaster extra dentro de la ciudad sea de mucha más ayuda que el que tienes aquí. Sí, lo sé. Ya no quiero más, dijo con naturalidad, señalando tu sable de luz. Me alisté para luchar contra otros mandalorianos. No me alisté para morir bajo una espada láser. Voy a volver a esa ciudad, encontrar una nave que salga de este lodazal olvidado por Dios y largarme de ahí. No está rompiendo tu código la alianza que estableciste al traicionar a tus líderes de esa manera. Pregunté. La mandaloriana se encogió de hombros y negó con la cabeza. No, solo necesito el dinero. Ahora que lo tengo y todo se va al carajo, no tengo ningún interés en morir por un idiota. Respuesta razonable, pensé antes de bajar mi sable de luz y asentir con la cabeza. Bueno, entonces seré libre de irte, no causes problemas, mantente fuera de nuestro camino y espero que no nos volvamos a ver hoy. Lo mismo, dijo la mujer asintiendo con la cabeza antes de saltar por los lados de la trinchera antes de correr hacia la ciudad. Respiré hondo, sin aliento, antes de revisar a los dos mandalorianos que había dejado inconscientes con la pala. Tras una rápida comprobación de su pulso y sentido de la fuerza, supuse que simplemente estaban inconscientes y que sobrevivirían, pero me levanté e intenté buscar a otros nómadas mandalorianos. Por suerte, no tuve que mirar mucho, pues los nómadas mandalorianos saltaron a la trinchera que me rodeaba. Algunos saltaron al otro lado para entrar a la ciudad, mientras que otros se fijaron en sus camaradas caídos y se encargaron de ellos. El gran mandaloriano plateado, Zero, ha bajado a la trinchera junto a mí. Buen trabajo, probablemente salvó un montón de vidas con ese pequeño espectáculo de luces que hiciste ahí atrás. Sonreí y asentí. Así son los Jedi. ¿Cómo está la situación? Zero se encogió de hombros. No estoy seguro, dijo mientras miraba a todas partes.
Por lo que he visto, este ataque básicamente ha roto la línea defensiva y los mercenarios negros se están retirando o están muertos. Así que hemos superado el primer obstáculo. Ahora la pregunta es qué también les irá en la guerra urbana y si tienen otras haces bajo la manga. Asentí, siempre existía la posibilidad de que agotaran el ataque mientras avanzábamos hacia la ciudad. Con suerte, podríamos evitar demasiadas bajas. Sentí curiosidad, así que pregunté, ¿qué clase de trucos podrían tener? El hombretón se encogió de hombros antes de decir, es Mandel Hypernautics. Se dedicaban a todo, desde la construcción naval hasta los transportes blindados de personal. No me extrañaría que lo hicieran, y que estemos atacando antes de que reciban su próximo cargamento de droides no significa que no tengan ninguno. Asentí con la cabeza en señal de comprensión antes de decir, no sabemos qué nos espera, pero sabemos que tenemos que entrar en la ciudad. De lo contrario, su líder podría estar en problemas y no estaremos cerca para ayudarlo. Zero asintió con el casco antes de decir, espero que no hagan ninguna tontería. Salió de la trinchera por el otro lado, pero me ofreció una mano para ayudarme a subir también. Me sacudí un poco de barro de la túnica y miré hacia la ciudad. No iba a ser una pelea fácil, y despejar edificios siempre es un desastre, sobre todo cuando somos los atacantes. Supuse que estos edificios se construyeron con la idea general de que podían ocurrir asaltos y que debían ser defendidos por los antiguos mandalorianos, que esperaban tales conflictos. Negando con la cabeza, dije, vamos, antes de volver a encender mi sable de luz y caminar hacia la ciudad. XXXX. Ciudad Gargón, sede de Mandel Hypernautic False Silver. Señor, los nómadas han atravesado el perímetro de defensa exterior. Se oyó el grito de pánico de uno de mis nuevos empleados. Un supuesto estratega del planeta Alzar, que me fue asignado para apoyar esta pequeña sublevación. Afirmaba ser un veterano con cierta experiencia, aunque por lo asustado que sonaba, lo dudo mucho. Sabía que debería haber contratado a alguien con un poco más de experiencia, pero era un empleado barato y el puesto que ocupaba era fácilmente reemplazable en el futuro si fuera necesario. Negando con la cabeza, dije, no te preocupes, Aurs, todo está saliendo como esperaba. Mentira, pero había incorporado muchas redundancias a esta operación defensiva, así que la posibilidad de que los nómadas atravesaran la primera línea estaba dentro de lo esperado. Habría preferido bloquearlos en la primera línea, pero destruiría a los nómadas hoy y eso era todo lo que importaba. Me alejé de la pantalla holográfica de la ciudad, donde se había marcado al enemigo al atravesar la primera línea. Crucé mi oficina hasta mi chimenea favorita, junto a los camarógrafos que preparaban mi siguiente discurso, el que daría en la ejecución de los llamados mandalorianos del clan Morrison. Solo diles a los comandantes en el campo que sigan los manuales tácticos operativos que compré en tu planeta natal y todo saldrá bien. Son algunos de los mejores combatientes de la galaxia bajo mi mando. Perder el frente es algo que pasa, pero mientras ganemos a la larga, a nadie le importará, le comenté a Urs por encima del hombro antes de sentarme en mi sillón favorito, disfrutando de la suave tela. Mirando a mi ministro de propaganda, Sino King, le pregunté, ¿cómo están las cosas en el estadio? ¿Están esperando mi llegada? Levantó la vista de las cámaras y asintió con el pulgar hacia arriba. Están en ascuas. Pueden oír la pelea, así que deben estar preguntándose qué está pasando. Perfecto, entonces solo necesito aparentar tener el control total y presentarles mi leyenda. Que empiece el espectáculo, King. King asintió antes de gritar órdenes al equipo de cámara, enfocándolo todo, asegurándose de que todo saliera perfecto. Uno de ellos pasó corriendo junto a mí y encendió rápidamente el fuego de la chimenea, para que pareciera que se calentaba y yo pareciera completamente tranquilo y en control. Respirando hondo, dejé mi casco plateado en el reposabrazos izquierdo de la silla. Odiaba el color plata. Se veía chillón y feo, pero tenía que arreglármelas con lo que tenía. En cuanto tuviera la gobernación del sector mandaloriano en mis manos, probablemente volvería al negro y haría todo lo posible por disipar la idea de que había sido blanco plateado para la mayoría de la gente. Me conocerían por mi nombre y no por un título extraño inventado por un idiota que creó una gran herramienta en mi ascenso. Si alguna vez descubría quiénes eran, probablemente les daría las gracias antes de ejecutarlos para asegurarme de que el secreto muriera con ellos. King asintió en mi dirección y empezó la cuenta regresiva con la mano, indicando que estábamos a punto de empezar. Así que puse mi mejor sonrisa y esperé a que se encendiera la luz roja, indicando que estaba en marcha. Inmediatamente después de que se encendió la luz roja, la pantalla sobre la cabeza de King me ofreció una vista del Coliseo. Había bastante plata entre el público, aunque también había otros colores. Vi a Ingra, ese líder de culto, un idiota ambicioso, que lo había preparado todo.
Al menos había una fila sólida de soldados con armadura plateada esperando para ejecutar a los nómadas, todo en consonancia con mi plan para eliminar la plata blanca de mi identidad. ¿Qué mejor excusa para dejar de usar el color que culpar a idiotas honorables como ellos manchándolo con su sangre? El necio hizo uno de sus saludos, lo cual me pareció bien. Con una sonrisa, dije: buenos días, gente mía, pues hoy es un día triste. Como habrán oído, los nómadas han decidido atacar Ciudad Gargón con el objetivo de saquear y robar lo que nos pertenece por derecho, y por eso deben ser destruidos. Un final digno para quienes se rebelan contra su líder. Con la misma facilidad con la que expulsaremos a esos supuestos mandalorianos de la ciudad, los expulsaremos con una línea de fuego blaster. Pero antes de eso, me gustaría hablarles sobre la importancia de seguir a su líder. Porque sin un líder, el pueblo mandaloriano no es nada. Siempre debemos tener un líder fuerte al mando, alguien que pueda guiar a nuestro pueblo hacia la grandeza. Antes de que pudiera continuar, se interrumpió la transmisión desde el estadio cuando la cámara del Coliseo cambió de lugar, desde donde me mostraba al público de abajo la gran pantalla del Coliseo. Lo que había sido una conexión estable dejó de serlo, ya que hubo una interrupción general antes de que otra figura, ligeramente oculta por la sombra, apareciera en la pantalla. Haciendo una señal a la tripulación con mi mano para que cortaran la transmisión del sonido pasándomela por el cuello, pregunté: ¿qué está pasando? No lo sé, señor, dijo King confundido mientras miraba por encima del hombro de uno de los técnicos a cargo de mantener la conexión. Alguien ha pirateado el sistema y está transmitiendo su propio vídeo. Oh, perfecto, ¿quién demonios haría eso? Es uno de sus gánsteres, ¿verdad? Deben haber contratado a un hacker para que me joda, así que tendré que cazar y lidiar con más gente, murmuré, mirando de nuevo la pantalla para ver qué pasaba. Enciende el audio. Quiero saber qué pasa. El Mandalor no debe mostrar favoritismo hacia ningún clan en particular. Debe acatar la voluntad de los mandalorianos. Debe actuar por el bien de todos los mandalorianos. Debe permitir a los mandalorianos un cuerpo representativo común. Debe estar por encima de las mezquindades políticas del momento. Solo el Mandalor puede llamar al pueblo mandaloriano a la guerra. ¿Sabes? Esta declaración era bastante razonable cuando la escribí. Pensé que quedaría claro que no estaba a favor de volver al complejo de Rey Dios de los Cruzados, pero al parecer, para que la gente creyera lo contrario, bastaba con un segundo códice escrito por alguien que ni siquiera podía proyectar una idea sin parecer un títere corporativo. ¿Qué? Murmuré, inclinándome hacia adelante en mi silla. Alguien estaba intentando afirmar ser el verdadero blanco plateado, precisamente ahora. Habría imaginado que nadie sería tan estúpido. Se necesitaba un ejército para ostentar semejante título, sin preocuparse por ser asesinado por una docena de otras facciones que querían lanzar su propia cruzada contra los nuevos mandalorianos. Bueno, supongo que existía la posibilidad de que el verdadero blanco plateado viniera a Gargón, pero era improbable. Ningún cobarde que escribiera su tesis como un códice anónimo tendría las agallas de venir a atacarme a mi castillo. La figura sombría continuó con su propio discurso. Y pensar que la gente se volvería tan fácilmente contra sus compañeros mandalorianos por las palabras de otro. ¿Por qué estamos aquí? Porque alguien decidió que ejecutar a todo un clan mandaloriano es una idea brillante. Puedo predecir el resultado general de la idea de la ejecución. No son verdaderos mandalorianos, solo pastores nómadas de las estepas o algún otro sí culturalmente superior, pero dejé muy claro en mi códice que es un mandaloriano. Enseñan a sus hijos a ser mandalorianos, usan la armadura, aprenden defensa personal, comprenden nuestro idioma y tratan de mejorar la vida de otros mandalorianos, no de hundirlos. El resonaré fue muy claro al señalar qué hace que un mandaloriano sea mandaloriano. Hay que complicar las cosas añadiendo más definidores, haciendo que más personas sean menos mandalorianas con cada iteración del definidor hasta que solo quede un grupo al mando. ¿Y qué son los demás que no están al mando? Siervos y esclavos. Ya lo hemos visto antes y cómo termina. Este camino que este falso plateado está llevando a Gargón solo traerá destrucción no solo de este planeta y su gente, sino también de su cultura e historia. Dañarías activamente a Mandalore y, sobre todo, me ofende. Porque pensé haber dejado bien claro que el códice plateado no necesitaba un líder. Es una filosofía, no un movimiento. Porque, si no, habría permitido que se propagara sin uno y dado a entender que la verdadera líder de Mandalore era la duquesa Satine. Y desde mi perspectiva de los últimos años, en silencio y alejado del ámbito político, las cosas han ido bien. La duquesa, a su manera, ha reconocido que el códice ha hecho maravillas para mejorar la economía según mis sugerencias.
Desde mi punto de vista, las cosas van bien y solo mejorarán con el tiempo, a medida que construyamos una economía mandaloriana sólida. Y este plateado la ha retrasado, así que les dejo una decisión, queridos observadores y lectores del códice. O dejan que este idiota los lleve a ustedes y a Gargón al infierno, porque ahí es donde irán si se quedan con él, o me apoyan mientras enviamos allí a quienes sigan la locura de este falso plateado. La pantalla se apagó cuando el estadio estalló en una confusa charla, la gente desconocía lo que pasaba y probablemente cuestionaba mi autoridad. Tomé mi casco, pulsé el comunicador y me lo puse, contactando rápidamente con Ingra. Controla la situación ahora. Averiguaré quién es ese falso plateado y me encargaré de él en un momento, dije antes de silenciar la orden que estaba a punto de dar y mirar a Kim. ¿De dónde salió esa transmisión? Si no saben dónde está, averígüenlo y envíen a alguien a matarlos antes de que esto se convierta en un caos. Con el rabillo del ojo, vi cómo las cámaras volvían a enfocar el estadio. Vi a Ingra salirse de su posición mientras gritaba a la milicia plateada que abrieran fuego. Al parecer, no obedecían. Señor, el video no fue enviado desde ningún lugar fuera del estadio, alguien en el estadio lo puso. ¿Qué? ¿Quién demonios se atreve a poner eso en un coliseo lleno de gente que me apoya? Pregunté, observando de reojo cómo Ingra avanzaba y cogía un blaster de una milicia antes de apuntar a los nómadas. Un poco brutal, pero supuse que serviría para recuperar el control. Entonces un disparo de blaster sonó un poco alargado, como si hubiera disparado 2 tiros y una concesión corta y luego el ruido se apagó. Mirando la pantalla esperaba ver a uno de los nómadas muerto. En cambio vi a una mandaloriana con armadura plateada parada frente a los nómadas, una marca de quemadura negra en la parte delantera de su armadura donde aparentemente había recibido el golpe. En su mano había una pistola blaster humeante. Frente a ella estaba Ingra con el blaster que había estado sosteniendo se había convertido en escoria por un disparo directo de su pistola y lo miraba confundido. Fue entonces cuando el caos realmente comenzó, cuando las cámaras se enfocaron cuando más de una docena de mandalorianos con mochilas propulsoras en plata y amarillo comenzaron a abrir fuego contra el caos desde arriba. Las cámaras se apagaron rápidamente cuando sus tripulaciones huyeron o recibieron disparos. XXXX. Coliseo Gargón. Tanya Crise. ¿Qué demonios acabo de hacer? Me estaba escuchando a mí mismo, dando un discurso sobre por qué el falso plateado es un tonto y está equivocado. Cuando vi al líder de la milicia plateada, recordé que se llamaba Ingra, que se estaba enfadando mucho y se movía para intentar controlar la situación. Lo vi quitarle un blaster a un miliciano que parecía estar en plena crisis de la mediana edad, por cómo había perdido el control del arma. Y empezó a apuntar a los nómadas. Y bueno, yo entré en acción. Sabía que podía desactivar ese blaster si conseguía dispararle, y sabía que podía evitar la muerte de un nómada si me ponía delante de él, porque mi armadura está hecha de Beskar puro. Simplemente sabía que podría sobrevivir a un impacto, así que me dejé llevar por él mientras le disparaba el blaster de las manos. Lo que se me presentó fue una situación heroica clásica. Algo que hizo que tu nombre se convirtiera en leyenda. Era una oportunidad de oro para continuar el caos que ya comenzaba a crecer, mientras las discusiones en las gradas se convertían en peleas a puñetazos. Y, lógicamente, el riesgo para mi vida había sido mínimo. El arma era vieja, probablemente su munición apenas funcionaba, y considerando que despojarían a los nómadas de sus armaduras para asesinarlos, sabía que el Beskar podía con ello. Claro que me dolió, como si Visa me hubiera dado un puñetazo sin magia para aumentar mi fuerza, pero estaba vivo, su arma había sido destrozada y lo estaba apuntando con ella. La situación estaba en mis manos, aunque una parte de mí sentía una sonrisa familiar en los labios. El torrente de sangre corriendo por mis venas, la adrenalina bombeando mi corazón. Y me vi obligado a preguntarme si había dejado que mis viejos hábitos volvieran a la normalidad. Arriesgué mi vida porque sabía que tenía el control de la situación gracias a mi entrenamiento mandaloriano. La arriesgué por una euforia familiar que me invadía y me impulsaba a darlo todo. Bueno, si era el segundo, no iba a dejar que me controlara. En esta vida no. Mi pulgar se deslizó hacia el interruptor junto al gatillo, poniéndolo en modo aturdidor. Intentaría no matarlos, simplemente para demostrar que era mejor que mi vida anterior. Antes de que pudiera exigir nada, la situación se descontroló. Una docena o más de mandalorianos con mochilas propulsoras aterrizaron en la arena y descargaron sus armas contra la milicia plateada, que no soltó las armas inmediatamente y cayó al suelo. Ordo, junto con una docena de mandalorianos que vestían de plata, corrió a mi lado. Algunos me adelantaron para liberar a los nómadas. Mientras tanto, yo seguía apuntando al líder plateado por si intentaba algo. Déjame adivinar, eres tú quien dice ser el verdadero blanco plateado, gritó mientras la batalla se intensificaba a nuestro alrededor.
Algunos con ropa plateada corrieron, otros se quedaron de pie y lucharon, la mayoría cayó al suelo intentando no recibir disparos, aunque había un buen grupo de empleados de Hypernautic que se pusieron de pie y sacaron armas para participar en la celebración. ¿Qué te hizo sospechar? ¿Que soy competente? Le pregunté, sin apartar la vista del hombre. Genial, así no tengo que seguirte la pista. Dicho esto, activó un par de propulsores en sus botas y se lanzó hacia mí. Lo esquivé mientras disparaba un rayo aturdidor, aunque la velocidad fue suficiente para fallar. El hombre logró detenerse justo detrás de mí antes de intentar agarrarme, pero logré esquivarlo de un salto. Al parecer, había decidido que lo mejor, ahora que ya no tenía asma, era acortar distancia y entablar un combate cuerpo a cuerpo conmigo. Una táctica muy mala, ya que tenía una pistola en la mano y pude dispararle una descarga eléctrica en el puño mientras intentaba golpearme en el casco. Al intentar golpearme, retrocedí y saqué mi segunda pistola, que no estaba en modo aturdidor. Intentó esquivar, pero Ordo se le acercó por detrás y le estrelló el rifle Galar 15 en la cabeza. Momentos después, mi disparo blaster le impactó en la rodilla, un punto débil bien conocido de la armadura, lo que le hizo ceder la pierna. Ingra se arrodilló y me miró. Aproveché que era un blanco fácil y disparé mi pistola aturdidora a quemarropa. Aunque hubiera Beskar en esa armadura, si es que lo había, iba a caer. Con un jadeo, se desplomó hacia adelante mientras yo me apartaba de su cuerpo antes de sacudir la cabeza y controlar la situación. Los 16 mandalorianos amarillos y grises habían pacificado la mayor parte del coliseo. La milicia plateada que los había apoyado había sido aniquilada. Los que no, se escondían o huían. Además, el grupo que había participado en el intento de ejecución había cambiado de opinión, ya sea porque les había dado un discurso duro o porque no querían que los consideraran los malos. Prefiero cualquiera de las dos. Rápidamente desataron a los nómadas y algunos otros que asumí también habían enojado al gobierno local. Uno de los mandalorianos amarillos y grises enfundó su pistola antes de caminar hacia mí. ¿Entonces íbamos a liberar a esa gente?, preguntó, mirando a mi alrededor. Creía que hoy todos los de plata serían los malos. La situación es mucho más confusa que eso, dije con un encogimiento. Pensé que tendría que luchar contra todo su coliseo con quienes se rebelaran. Parece que hoy los dos usamos una formación de idiotas. El mandaloriano rió entre dientes antes de asentir. Sí, la suerte está de nuestra parte. Una pregunta rápida. ¿Era usted el que aparecía en pantalla diciendo ser el verdadero blanco plateado? La forma en que inclinó su casco parecía insinuar cierta amenaza, así que incliné el mío de forma similar. Quizás solo soy un agente. De todas formas, los números están casi igualados, así que pelearse entre nosotros por cualquier disgusto que tengan con el códice plateado parece una tontería, cuando podríamos simplemente aliarnos y lidiar con los falsos plateados, y luego volvería a esconderme como lo he hecho antes. Como dije, no me interesa liderar movimientos, solo crear una forma diferente de ver las cosas. La mandaloriana asintió antes de extender la mano. Úrsula Wren. Asentí y estreché su mano. La plata servirá. Bien, Silver, ¿qué harás con tus hombres? La situación en las calles será muy confusa porque todos llevan armadura plateada y luchan entre sí, dijo Wren con naturalidad. Asentí antes de mirar al variopinto grupo de mandalorianos vestidos de plata que habían decidido unirse a mí. Mirando a mi alrededor, vi a un mandaloriano con una capa blanca y al instante se me ocurrió una idea. Arranqué una tira de tela y me la até al brazo antes de lanzarle la capa al siguiente mandaloriano. Éitate esa tira al brazo. Esta tela determinará quién está conmigo o se mantiene al margen de esta lucha, frente a quien se alinea con el falso plateado. El mandaloriano asintió antes de rasgar una tela y arrojársela al siguiente. Mientras lo hacían, conecté el comunicador y le dije al equipo 2. La situación en la arena es segura, bajen. Tenemos que decidir cuál es nuestro siguiente paso. Volviéndome hacia Wren, le pregunté. Entonces, ¿tienes un plan para eliminar a Bresuk-Herro? ¿Improvisamos? Wren se encogió de hombros mientras varios de sus mandalorianos trajeron varias cajas y al abrirla revelaron reservas de armas. El plan era sembrar el caos y armar a los nómadas. Parece que el caos ya está en marcha, así que armar a los nómadas y ver qué sucede parece bastante razonable. ¿Tienes algún plan? El contorno de uno, dije. Bueno entonces, Plata Blanca, ¿por qué no me muestra lo bueno líder que eres? Dijo Wren en tono de broma. Fin del capítulo 19.